Ahí estamos. Tengo el ejemplo que había comentado. Esto es casi una broma en parte. Me parece que es una imagen construida, ¿no? Pero esto sería un intento de hacer un frente plano de la NRI. Estaba en algún apunte que hablaba de la NRI y decía, esto es lo que está por venir, se preguntaba el documento. Bueno, vayamos a temario de esto que es el cálculo de las frecuencias límites y cuál es el problema que yo mencionaba hace un rato. Fíjense ahí, lo voy a copiar, eso que dice ejemplo de cálculo. Opa. Estoy en otro lugar con el mouse ahí. Se tiene un arreglo lineal formado por 8 parlantes separados entre sí por 20 centímetros. Calcular el límite de frecuencia inferior y superior de funcionamiento de este line array. El tema es así: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los 20 centímetros sería esto, que también coincide, 0,2, con lo que uno podría imaginar de centro a centro de el parlante principal que esté puesto acá, el buffer seguramente, 0,2 metros. ¿Y cuál es la idea ahí o cuál es el límite? Que sabemos que la frecuencia límite va a ser aquella donde justo esta distancia, la llamo una D chiquita, la otra lo voy a mantener como una H, el total será desde el centro del parlante de arriba de todo hasta el otro. La H, si bien es, a veces uno toma la altura completa de las cajas, debería ser de cono a cono del primer parlante al último. Pero bueno, me interesa esto. D igual a 0,2 metros, lambda sobre 2 va a ser uno de los límites. Para que no haya líneas nodales provocados por el par que está más cercano. Entonces el lambda va a ser igual a 0,4 metros. Y como sabemos que C es igual a lambda por F, entonces una de las frecuencias límites va a salir como C sobre lambda. Y eso es 340, imaginemos, sobre 0,4 y, a ver, tengo acá 340 sobre 0,4 me da 850 Hz. ¿Cuál límite es ese? Bueno, yo sé que si la frecuencia es más alta que esa empieza a haber líneas nodales, así que necesito que la frecuencia sea menor que 850 Hz. ¿Qué es? Eso lo digo en el blog, es una frecuencia baja para audio. O sea, digo, si eso es mi límite, estoy perdiendo mucho del rango. Está bien, uno dice, se puede poner otro, es que si yo pongo parlantes de medios o de agudos a esa distancia y emiten más de 850, empieza a haber líneas nodales y pierdo todas las características de lo que estaba analizando del line array. ¿Y cuál sería la frecuencia mínima? Para la frecuencia mínima uno puede discutir si quisiera o no, pero el tope se suele considerar como que h sea igual a lambda para que esto logre el hecho de ser casi recto. El hecho de que sea lambda, 3/4 de lambda en algún caso, lambda sobre 2, depende de qué tan purista uno es para esta línea, que en realidad la línea que se formaba de Fresnel y de Fraunhofer tampoco es una línea tan nítidamente marcada. Vamos a considerar que la altura, desde el parlante más alto hasta el parlante más bajo,
sea igual a lambda. Entonces en este caso va a ser, son 8 cajas, pero son 7 saltos, porque voy de mitad a mitad. Descarto esta mitad y descarto esta última mitad. 7 por 0,2 me da 1,4 metros. Y entonces para el caso que lambda sea igual a 1,4 metros, tengo la frecuencia más baja, que sería conveniente para este line array. Entonces de nuevo, F es igual a C sobre lambda, 340 sobre 1,4 metros, y eso me da 340 sobre 1.4, 243 aproximando Hz. Sí. Exacto, exacto. Si yo quiero más grave con el propio line array, debería ser un poco más alto. Ah, sí. A veces mucha gente, para no hacer lío con el cálculo, considera la altura total, pero realmente lo que me interesa por la teoría es de fuentes. Así que no me interesa la altura de la caja. Me interesa la altura, o sea, hay que imaginar que las cajas desaparecen y me quedo con los parlantitos. Y entonces a la caja de arriba le va a sobrar una parte que no me interesa, y a la caja de abajo le va a sobrar una mitad que no me interesa. ¿Se entiende? Por eso pongo 7, porque estoy calculando la teoría de... En realidad hay 8 fuentes, pero la distancia entre las 8 fuentes es 1 de la primera a la segunda, 2 de la segunda a la tercera, y son 7 saltos. Si alguien acá hace con 1,6, como todo lo otro es muy aproximado, tampoco va a cambiar. De hecho, es probable que de vez en cuando encuentren eso, porque por ahí el dato es realmente un dato físico de la altura, entonces se calcula con la H derecho, pero legalmente debería ser uno menos que la cantidad que tiene. Sí. A ver, entendés que hay un límite en el sentido siguiente, que es si para que fuera cierto, eso era con la pregunta que yo hice una contestación. Alguien me había preguntado antes si la cantidad era infinita, si entonces se volvía plano, y yo decía que sí, imaginando infinito, no solo que hubiera infinitas fuentes en un sector H, sino que fuera infinito de largo también. Si hay una altura H, aunque haya infinitas fuentes, esto se abre para ciertas frecuencias. Para que eso no se abra, tienda a ser recto, la altura tiene que estar relacionada con la longitud de onda. No dimos un análisis detallado de cuál, pero lo que estaba diciendo es, si h es igual a la longitud de onda, vamos a considerar que es el límite en el cual esto empieza a abrirse. Pero es una aproximación. ¿Se entiende? O sea, ¿a qué me refiero? Es todo tan gradual y además que podés encontrar diferencias ahí, podría llegar a... El tema es, se va a ver por ahí en alguna de las cosas que vamos a ver ahora con los comentarios de difracción. El cálculo de difracción fino es muy complicado. Te lo voy a decir en otros términos. ¿Te acuerdas cuando yo tenía dos fuentes y una pantalla y de repente este era el ancho de la pantalla? Esto en línea de puntos era el ancho de la fuente como proyectado en la pantalla, y me aparecía que para dos fuentes me daba algo así, y cuando hacía 5 fuentes me empezaba a dar algo así. O sea, la idea es que cuando agrego muchas fuentes termina siendo que esto coincide con la pantalla, siempre y cuando no supere esto. Eso no estaba dicho ahí, pero bueno, sería, ¿qué pasa si la frecuencia es más grave que esto? Empieza a abrirse igual porque empieza a parecerse a una onda esférica. En el sentido que es muy chiquito. A ver, ¿sabés qué? Claro, lo puedo mostrar acá, en el Falstaff. De hecho, tengo varias fuentes acá. Fíjense, si yo voy acá y le pongo 4 fuentes. Ah, el stopper. Ah, pero hay 4 fuentes, no, verdad las quería en líneas, creo que en algún lado tengo. A ver. Bueno, tengo. No, abajo. Es un cuadro. Igual creo que los puedo acomodar, cualquiera de estos los puedo acomodar, ahora que me doy cuenta, pero
tengo que llevar yo. O sea, puedo poner los 4 así. Para cambiar la frecuencia e intentar notar. O sea, ahí estamos con un lío. De hecho, tendría que juntarlos igual, me parece más también para. Estoy tratando de que tiendan a formar una línea. Ahí hay un ángulo. Obviamente es un ángulo borroso, pero uno podría decir, qué sé yo, me imagino entre unos 30 y unos 45 grados. Si bajo la frecuencia, es casi un círculo. Si aumento la frecuencia, ese ángulo de apertura se achica. Como no son infinitas, me aparecen otras cosas acá, pero yo diría que ahora el ángulo se achicó. Bueno, si eso, pero sigue siendo que la relación de la longitud de onda ahí, necesito como una frecuencia mucho más alta para que esto tienda a juntarse, pero el tope es una cuestión ahí muy aproximada. El tope sería que cuando la longitud de onda, a ver si la hacemos por ahí, tiende a estar en relación a la altura, hay una apertura en ángulo, pero es cuando considero el tope de funcionamiento. En realidad no va a ser recta para nada, de hecho ahí tengo un ángulo como de 20-30 grados, pero lo que está claro es que depende de la longitud de onda, entonces se toma como referencia casi te diría que es al revés, claro. Cuando esto coincide con la longitud de onda empieza a ser circular, así que se lo toma como el límite por debajo del cual uno puede empezar como a achicar el ángulo. Pero es para tener una idea aproximada de lo que está pasando. Lo diría también yendo al gráfico ahora que lo pienso, al gráfico del paper. Miren acá, si voy de nuevo al paper, que lo teníamos por acá arriba, esto, en un grave en realidad empieza enseguida, pero todavía se estaría considerando que este grave de 85 Hz, vale, 83 creo, porque sería la mitad, bueno, o por ahí, está tan chiquito que no lo llego a distinguir. Pero bueno, ese valor grave tiene un ángulo de unos 36 grados. Sería el que se toma como tope de lo mínimo. Más allá de eso es prácticamente esférico en su totalidad. Pero es un criterio muy a ojímetro. El tema es que, claro, depende cómo las apuntes. Si vos llegas a apuntar, si tenés un ángulo de apertura muy grande y tenés cobertura de los dos line array hacia las mismas personas, tenés que tener en cuenta que la separación entre line array te puede generar líneas nodales con algunas frecuencias bajo global. La intención ahí es que no cubran la misma zona. O sea, si tenés dos, no para generar. A ver, hay un lío. Si vas a generar un estéreo en el sentido de tipo lo que era el The Wall of Sound de Grateful Dead, le mandás sonidos diferentes a uno de los line array que al otro, no hay problema. Porque no son coherentes. Si estás mandando señal mono a ambos, entonces sí va a haber problema. O sea, los 8 que están acá en el line array están recibiendo exactamente la misma señal. Es una señal monoaural. Y ahí hay problema por la coherencia. Si hay otros 8 que están dando otro canal con otra información, el problema desaparece. Si es un estéreo paneado, algo del problema sobrevive, pero uno de ellos dos gana, con lo cual se atenúa mucho la aparición, porque uno tiene mucha intensidad y el otro muy poca. Pero todo eso está presente y hay que tenerlo en cuenta. Sí, es un lío. Son muchas las variantes. Dale.
Bueno, eso es lo que sigue. O sea, este arreglo, el que acabo de decir, de poner 8 parlantes, permitiría funcionar entre 240, creo, más o menos del cálculo. Igual les decía, ese es un cálculo muy a ojo, que sería, voy a considerar que el H, a partir del H lambda, ahí tiene un ángulo de esos 36 grados y después empieza a achicarse, con lo cual ya para frecuencias más graves es demasiado ancho. Ay, se me movió todo, cliqué mal. Y el otro límite es entre dos de las cajas, entre los dos parlantes. Eso me da que la frecuencia debería estar entre 240 y 850. ¿Y qué hago con las demás? Y bueno, para las demás voy a usar otros parlantes que estén más juntos. Si yo pongo en cada caja 2 parlantes de medios, logro que esta frecuencia, en lugar de ser 850, sea 1700. Que si se fijan, miren cómo es el line array, ahí hay una caja. Ven que hay un parlante de un woofer y 2 de medios. Entonces cuando los apile, la distancia entre los woofers va a ser un valor y la distancia entre los medios la mitad de eso. De tal manera que logro cubrir hasta 1700 en este ejemplo, depende de las distancias. ¿Me siguen con eso? El tema es que, bueno, ¿y qué pasa con los que están por arriba de 1700? Y ahí viene el problema. ¿A qué distancia deberían estar los parlantes para que lleguen a 10 kHz, por ejemplo? Podríamos jugarnos a 20, seamos un poco menos exigentes para no torturarnos tanto. Si yo quisiera que la frecuencia más alta llegue a 20 kHz, tengo que separar los parlantes una distancia d que sea la mitad de la longitud de onda. Entonces vamos a calcular qué longitud de onda le corresponde primero a 10 kHz. C es lambda por F, con lo cual lambda es igual a C sobre F, o sea, 340 dividido 10.000. Y eso me da 340 dividido 10.000, me da 3,4 centímetros. 0,034 metros, o sea, 3,4 centímetros. Como esto tiene que ser lambda sobre 2, necesito que la separación entre twitters, para esa parte aguda, sea de 1,7 centímetros. No consigo. Voy a la casa de Ben y digo, dame Twitter de menos de 1,7 centímetros, y me dicen, no, no hay más. Se entiende que se vuelve una especie de callejón sin salida. ¿Me siguen? Para alta frecuencia necesitaría poner los parlantes tan cerca que absurdamente no habría cómo solucionarlo. Y ahí es donde viene un truco de lo que se conoce como guía de ondas. Guía de ondas en el electromagnetismo por ahí tiene otros líos personales, pero acá es simplemente la intención de hacer una serie de caminos, tipo tubos, donde acá uno divide esto en dos, y acá vuelve a dividir esto en dos. Y puedo seguir dividiendo en dos, pero voy a parar por ahí por una cuestión de que me va a empezar a quedar un dibujo espantoso. Y pongo acá el Twitter y me aseguro de que estos 4 caminos tengan igual distancia de recorrido. Entonces, lo que termina saliendo hacia el exterior son 4 fuentes sincronizadas. Por suerte ahí no tengo que hacer cambio de fase ni nada particular. O sea, acá me salen 4 fuentes sincronizadas. ¿Me siguen como idea? O sea, ahí logro que estas aberturas estén separadas los 2 centímetros o menos que necesite, depende de la frecuencia a la que quiero alcanzar, pero que haya más espacio para que esto sea un driver real que pueda comprar, un Twitter de verdad. Esto se llama guía de ondas. Ahora les voy a mostrar. ¿Cómo? Claro, primero hay que entender el problema. ¿Este problema lo entendiste? O sea, no hay manera
Decí, Gonzalo. Claro, se inserta, fíjate que acá en el medio se ven las salidas. Estos son las boquitas, estas que yo estoy marcando acá. ¿Me seguís? Si yo abro adentro, me voy a llevar esta imagen. Y ahora sigo respondiendo a la pregunta, pero era porque me pareció que ese comentario era interesante para la misma aclaración. Acá adentro, lo voy a hacer en rojo. Si pudiera hacerlo transparente, vería que acá adentro, por acá hay un driver y hay tubitos que se dividen hasta llegar a cada una de estas bocas. O sea, el driver está acá atrás, no totalmente atrás, en algún lugar adentro, y hay tubitos que van llegando a todas estas salidas. Para que la separación entre estas salidas tenga el centímetro y medio que necesito, pero que pueda comprar efectivamente un Twitter que exista. ¿Se entiende como lógica? No son parlantes. Hay un único parlante que vos lo pones acá. Pero como los caminos son iguales, cada uno de estos agujeros empieza a emitir de acá como si fuera una fuente esférica. Como no necesitas cambios de fase ni procesamiento raro, vos necesitas repetir cuatro fuentes que estén separadas 1,7 centímetros, las tenés. Exacto, se podría hacer con todas, pero todo esto genera una pérdida. A menos que sea necesario, nadie va a hacer esto, que sería una apertura. Porque uno podría decir, mira, en lugar de la NRAI voy a hacer una gran cosa así, le pongo un solo buffer acá y hago una gigantesca guía. Se podría, pero no vale la pena semejante inversión y armado porque existe. Acá no tenemos otra alternativa. En Twitter no hay alternativa, por lo menos por ahora. Después capaz que en un futuro no muy lejano, capaz que se hace en Twitter de 1,7 que tiene alta potencia y no se usan más las guías de onda. Sí, sí, suena rarísimo. Totalmente. Para darle lugar a esa apertura, ahora voy a mostrar un par de guías de ondas sueltas. Pero había una pregunta con la que empezó todo esto, no sé si quedó más o menos claro. Bárbaro. Fíjense. Sí, dale. Sí, hay que hacer todo un tema de alineación para asegurarse en la propia fabricación, sí, sí. Y por ahí a veces después hay que ajustar en algunos momentos. Esto capaz que Santiago tiene más info, más comentarios de lo que le ha tocado hacer alguna vez, pero según creo eso ya viene como preseteado. En algunos casos vos podés modificarlo, pero efectivamente si ese Twitter está un poco más atrás, va a tener una corrección que tiene que ver con que al momento de salir debería salir todo junto, sí. El... Dale. Sí, claro, lo van a ver con detalle porque es un lío, pero te diría que es como, hay veces que eso tiene que ver con la impedancia con la que se van a enfrentar, cómo lo voy a usar, pero así muy a nivel teórico uno podría decir que podés lograr un modo de hacer ondas como pensamos normalmente de parlantes, que es una membrana que se mueve, y otra sería lograr como chorritos de aire fuerte. Sería algo así como tratar de ver que son fuentes de más de presión y otras fuentes más de velocidad de sonido, y depende para qué tipo de uso te puede convenir una o la otra. Pero más detalle no te podría dar. No sé si Santiago, si se te ocurre algo más ahora, pero es eso. Como lo van a ver después con más detalle, pero es
De hecho, no existen desde siempre. Si uno se va, creo que en la época de Olson no debían existir como tales. No sé cuándo aparecieron los divers como noción. Pero, pero te digo, tiene muchos detalles que van a tener que estudiar después con más cuidado. Pero sería eso el principio. Es otra manera diferente de adaptar para elegir un modo diferente de cómo sale la relación entre presión y velocidad. El, vuelvo acá. Fíjense, acá tengo un fragmentito de video. Estos dos son dos guías de onda comerciales. Acá se ven los 4 tubitos en este caso, que después se dividen en dos más que casi no se ve acá, o sea, termina viendo 8 salidas, pero ven que este lugar redondo es donde se apoyaría el driver y luego se notan los canales. Este es más chiquito y negro, no se ve casi nada, pero este de acá está impreso en 3D, entonces se desarma. Este era un intento, estábamos comprobando con el equipo, porque era una propuesta en un paper de hacer que no tuvieran exactamente la misma longitud, sino un cambio de longitud a propósito, variado para lograr una pequeña diferencia en la salida y compensar el ángulo. Y entonces lo imprimimos en 3D, ahí se ve adentro. Ven, los caminos, en este caso no son exactamente iguales, pero era intencional. Es un perfil aerodinámico muy particular. Pero lo que hacíamos era lo simulamos. Ahora lo van a ver ahí. Esa simulación en console para ver que efectivamente no llegaban en simultáneo, pero ese intento de que cierta parte llegara antes era intencional para ese ejemplo. Vuelvo acá. Este me quedó pantalla completa, entonces no, ahí estamos. Bien, acá hay videos sobre el array que los dejo para que ustedes los chusmeen un poco, no son muy largos, pero hay algún comentario sobre cobertura, ven, hay programas de simulación de cobertura que no son una simulación de cómo la onda va, sino marcan en distinto color qué tan intenso es en cada lugar para decidir en un determinado, acá está el line array, justo está tapado por todo esto del comienzo del video, pero el line array está ahí, uno puede girar un poquito parte de cómo lo orienta y ver cómo cambia, dónde cubre. Dale, Valentín. ¿Vos decís esto de acá, estas aletas de acá? Sabés que no lo conozco con detalle, pero seguramente tenés un montón de líos para evitar ondas estacionarias tanto adentro como en el propio lugar. Sí, sí, sí. No debe ser nada sencillo, ¿eh? Pero no, estos no son de sintonía, ¿eh? No. El otro es intencional, que vos haces algo para que resuene o sintonice en el sentido que le dé un cierto Q o es un filtrado. Pero acá yo lo entendí sin hacer la aclaración, pero al revés, que acá tenés que tratar de evitar, esto debería ser transparente a eso y no podés del todo. Entonces por ahí debe haber mucho cálculo que yo no conozco con detalle para que no te compliquen otras cosas, porque esto al fin y al cabo es un tubo, con lo cual va a tener su propia frecuencia de resonancia, el propio ancho, o sea, hay mil cosas que
probar y tener en cuenta para que no te compliquen. Porque vos estás solucionando una cosa y por ahí arruinas otra. Pero no lo conozco con detalle, como para decirte cuáles son las soluciones. Acá hay otro video de D&B, que es una empresa importante en sistemas así para estadios y lugares grandes y demás. Y acá sí hablan de cierta técnica que ellos aplican para corregir la llegada en fase, que era la pregunta de algunos de ustedes. O sea, a pesar de todo lo otro, sí hoy en día muchas empresas ofrecen una especie de preseteo o cálculo de preprocesamiento para que mejore todavía la llegada, así que ahí van a ver como comentario. Y acá hay uno que es para ver todo el lío de lo que es colgar esas cosas en un gran estadio, por ejemplo, ¿no? La cantidad, así que hay un fragmento ahí de video donde van a ver esto. Las grúas y la acrobacia que hay que hacer para montar esos sistemas, y también por ahí gente midiendo. Ese es como una cosa más general, pero lo dejo para que lo vean ustedes. La idea de difracción, que la mencioné varias veces acá, es como la analizamos con un poquito más de detalle en esta parte 4, vista por sí sola y pensándolo en este sentido del principio de Huygens. O sea, la difracción primero apareció estudiando temas de luz y tenía que ver con el hecho de por qué los rayos de luz se curvaban o se curvan cuando pasan por una ranura muy pequeña. En realidad todas las ondas les pasa eso. Acá hay una onda plana que está viniendo desde abajo. Se ve todo un lío, ¿saben por qué? Porque empieza a rebotar con eso mismo y entonces hay, pero originalmente estoy generando una onda plana. Esa onda plana pega contra acá y al salir sale por un pequeño orificio que sale casi circular. Cuando hay un solo orificio es como, siguiendo el principio de Huygens, es como que trabé todos los demás puntos de fuente y dejé de los infinitos solo uno. Y ese uno sale circular. Si ese uno es un poquito más ancho, es como que hubiera dos. Pero se acuerdan que si había dos y eran menor que la longitud de onda, actúa casi como uno. Así que por eso uno puede pensar que cuando pienso en Huygens, podría pensar en que hay no una cantidad infinita, sino una cantidad separadas menos de longitudes de onda, de media longitud de onda, por ejemplo, y me alcanza para pensarlo en un modo un poco más discreto. Que lo pueda contar para pensarlo. Si pongo dos separadas, vimos que aparecen las ranuras. Acá también, en lugar de dos fuentes, son dos ranuras. Entonces me aparecen las líneas modales. Si esto fuera una pantalla luminosa, vería lugares oscuros, lugares claros, lugares oscuros, lugares claros. Si fuera sonido y voy recorriendo con un micrófono, vería zonas de bajo nivel, alto nivel, bajo nivel, alto nivel al ir recorriendo. Cuando pongo 3, empieza parte del lío de lo que veíamos recién, de que hay distinto modo de cancelación y cuando empieza a haber muchas, se forma esto. O sea, acá realmente llené de ranuritas y se forma como ese cono central o primero cilindro. Si fueran realmente infinitos, si fuera ancho y todo ese lío, puede haber una pequeña parte cilíndrica y después se empieza a armar el cono. Esta sería la interpretación de la que fue el éxito de Fresnel. Fresnel logró con el principio de Huygens, sumado al hecho de que él ya entendía el problema de la interferencia, llegó a explicar la difracción. En el sentido de que el motivo por el cual se formaban rayos era por la interferencia entre una infinidad de focos puntuales cuando la abertura por la que pasaban era más ancha. O sea, en esta simulación yo estoy haciendo una abertura ancha llena de ranuritas para que lo entendamos, pero después cuando está simplemente una ranura ancha, uno le imagina como una gran cantidad de fuentes puntuales sincronizadas y eso genera lo que tenemos acá. Eso lo podemos simular en el Falstaff, ¿no? Porque hay una opción acá donde primero tengo un obstáculo, que sería como esto. A ver, creo que igual también a single slit, ahí. Ven, ahí, esta la paré la pongo. Clear waves, ahí vienen las ondas. Ven que ahí se forma con agregados. Igual creo que también
se ve un poquito más con algún otro esquema de color. Pero si cambia la frecuencia, vamos a bajar bastante la frecuencia, clear waves, y eso lo hace mucho más ancha. O sea, lo abre. Eso sería cuando empieza a parecerse al tamaño de la longitud de onda. Acá lo que estamos pensando es que toda esa ranura es nuestro line array. O sea, la ranura son un montón de parlantitos puestos uno al lado del otro, donde si la altura coincide con lambda, se abre, pero se abre esos 30 y pico de grados. A partir de ahí conviene, cuanto más alta la frecuencia, más direccional va a ser. Por debajo de eso, yo largo de nuevo, ahí empieza a ser un poco más direccional. Por debajo de eso, uno lo considera que es prácticamente una esfera perfecta. Más suave en nivel, y acá se arma lío también porque le pasa lo mismo acá en esta simulación, está rebotando arriba y abajo, entonces se pierde bastante intensidad además, pero lo que sale de acá tiende a ser bastante más efecto. Y vamos a volver a... cuando pongo un obstáculo, pasa lo mismo. Esto también se lo conoce como difracción, pero fíjense que si la frecuencia es baja, ese obstáculo lo puedo agrandar un poco. Primero vamos a mantener la frecuencia alta. La frecuencia alta significa un lambda que sea mucho más chico que esto. Ven que se forma una sombra nítida. Lo que uno esperaría a veces de luz. Yo tengo una luz ahí arriba, y esto sería una tabla, y bueno, debajo de la tabla hay oscuridad. Eso sería el hecho de los rayos de luz. Pero si la frecuencia baja mucho, resulta que rodea los obstáculos bastante. O sea, se forma un conito, pero enseguida se recupera, y después de un rato, acá quedan algunas líneas en el medio, pero cuando la relación, voy a volverla a achicar para que la relación sea mejor todavía sin que se nos vaya de pantalla. Si la longitud de onda es muy baja respecto del tamaño, vamos a hacer así, prácticamente rodea el obstáculo y después de un rato ni me entero que existió el obstáculo, que es lo que le pasa a las ondas cuando atraviesan una determinada columna. Las ondas graves, serían estas, atraviesan la columna y si bien hay una molestia, una deformación, se lo considera que las rodeó, que casi no le influyó, mientras que si la frecuencia fuera alta, hay sombra. Obviamente esa sombra es más notoria muy cerca. Cuanto más alta la frecuencia, acá supongo que quizá tenga que subir después la resolución, más nítida es la zona de sombra, más diferencia hay en la zona de sombra. Detengo esto y vuelvo en el mismo donde estaba, pero volviendo a esto de arreglos. Bueno, acá es cambios al ensanchar la zona central y mirar cómo da con distintas frecuencias. Lo que uno esquematiza para entender la idea de la difracción es que si la longitud de onda es pequeña respecto del ancho de la abertura, son de dos direcciones diferentes, pero es así. Yo me acuerdo que alguno de ustedes había preguntado esto, pero es la longitud de onda acá está en horizontal, mientras que el ancho está en vertical, pero esa relación hace que si la longitud de onda es chica respecto del ancho, esto tiende a seguir, es una aproximación, pero más o menos como un rayo. Si la longitud de onda empieza a parecerse, es igual al ancho de la apertura, entonces se comienza a abrir con un ángulo, y si es mucho mayor la longitud de onda que el orificio, empieza a ser circular. El término difractarse tiene que ver con cuando se vuelve circular, o sea, habría que decir que acá en el último caso la onda se difracta totalmente, acá se difracta parcialmente, acá no se difracta. O sea, la idea de difracción es que es el efecto de curvarse.
El tema que es importante entender acá, que creo que en algún momento Santiago había hecho algunos comentarios sobre esto en clases o en los comentarios que les hizo en otro momento, que el tamaño de la membrana de un parlante está relacionado también con esto, porque básicamente podemos pensar que si la membrana de un parlante, para simplificarlo ahora, me lo imaginara un círculo que está oscilando, si la relación entre el círculo que está oscilando y la longitud de onda es parecida a la que veíamos acá arriba, el comportamiento va a ser igual. O sea, lo digo en otros términos, hay una equivalencia por principio de Huygens entre que solo dejo pasar esta parte, entonces son como que hubiera infinitas fuentes ahí, o que hay una membrana circular que se mueve y que corresponde a las infinitas fuentes de Huygens que están en ese mismo lugar, con lo cual el comportamiento tiene que ser el mismo. O sea, este fenómeno de arriba nos ayudaría a entender que el de abajo nos dice que un mismo parlante con alta frecuencia es direccional y a medida que voy bajando la frecuencia tiende a abrirse. Cuando ven diagramas de directividad de un parlante que marca para distintas frecuencias, van a ver que para frecuencias más bajas tiende a abrirse más, que se vuelve direccional para frecuencias más altas, siempre aún dentro del rango en el cual tiende a funcionar. Había además muchos líos que hemos comentado, como esto de que en un parlante grave, si le pongo frecuencia muy alta, hasta empezaría a haber problemas de sincronización dentro de la rigidez de la propia membrana. Y esto es una simulación parecida a la prueba que hizo Santiago en la última clase al final. Es la carpeta y poner un micrófono muy cerquita o ponerlo más lejos con dos ondas. Ven que acá se nota que hay una onda grave, ahora la vamos a ver dibujada, pero acá hay una onda grave que es entre esta zona amarilla y la zona más grisecita azulada. Y hay otra alta frecuencia que se nota entre los piquitos que está sumado. Bueno, acá también lo que se nota es que la frecuencia grave forma esta sombra tipo cono, mientras que la aguda sigue estando. O sea, ahí se ven las rayitas separadas. Sigue estando, las dos caen un poco, pero fíjense cuál es la diferencia. Esta es la fuente. O sea, esto es lo que se emitía. Que fue lo que hizo Santiago ahí usando en el REU la superposición de dos frecuencias. Yo tengo una frecuencia baja más una frecuencia alta. ¿Y qué pasa? Acá están los dos micrófonos. El micrófono 1 es el que está cerca. Fíjese que la frecuencia grave pasó casi sin inmutarse. Se atenúa un poco, pero no cambia demasiado. Pero la frecuencia alta se atenúa un montón. Ahí no la veo. En cambio, en el micrófono 2, que estaba más lejos, la frecuencia grave también está prácticamente sin inmutarse. Un poquito más grande que antes, pero muy poca diferencia. No quería eso. Mantener más. Estaba grande ya. Ay, me llevo a ocultar. Bueno. Se veía y la tengo que buscar, pero cuando me saca de lugar me vuelve al comienzo. Pero bueno, esa es la experiencia, creo que está casi al final de todo esto. No, está bien, sí, Santiago lo hizo por su lado y acá estaban las simulaciones que hacían eso para mostrar el efecto, que sería básicamente esto. En un obstáculo hay que pensar que es lo mismo que lo anterior, pero las ondas ahora se difractan contra los bordes y si no hay difracción, uno diría que hay sombra nítida. Si hay algo de difracción, hay un conito, y si la difracción es total, rodean. Entonces uno simplifica imaginando como que el obstáculo es transparente a lo que hay ahí. Acá se vuelve a comentar algo de lo del principio de Huygens-Fremner para decir esto que permitió explicar la idea de la difracción. En lugar de ser la envolvente que pensaba Huygens, resulta que acá hay mucha interferencia entre todas las fuentes y los laterales tienden a desaparecer. Y acá hay una prueba de simulación también. Es simulación, yo decía no animación. Puse las leyes físicas. Pongo un caso donde hay una fuente plana y una abertura y acá pongo una fuente de ese tamaño. Entonces esta es una fuente plana de la cual solo dejo pasar este cachito y forma este dibujo. Y acá pongo una fuente y son idénticas. Lo que sale da lo mismo que sean realmente una fuente plana de ese ancho o que sea un agujero que deja pasar ese ancho. En cuanto a lo que sigue, a lo que continúa. Y acá hay un esquemita para decir que entonces cuando uno piensa en un line array sería como imaginar que hay una fuente plana que pasa por una ranura de la altura h. Entonces se forma este tipo de apertura tipo cono.
El tema de la H y la longitud de onda sería que también se abre hacia arriba y uno no querría que se abra tanto el ángulo hacia arriba. Acá está. Esto mismo, si este es el line array, vista desde el lateral se abre poquito, vista desde arriba se abre más. Acá yo quiero que se abra, para el costado del cilindro quiero que se abra, que abarque al público, pero no quiero que se abra ni hacia el techo ni hacia el piso, más allá de lo necesario, de lo que pueda controlar. Y el último punto de acá es el de arreglos con control de fase, que sería lo que lleva un poquito a eso que yo hablaba del Wavefield Synthesis. Si yo hago un arreglo, acá hay un montón, pero le hago cambios en la fase, o sea, no emiten todo, ahora sí es con procesamiento, cada uno de estos tiene un desfasaje, acá es gradual, cada uno va corriendo la fase un poquito, fíjense que el mismo arreglo está emitiendo con un ángulo, o sea, cambio el ángulo de emisión solo por controlar la fase de emisión de cada uno de los elementos, y se puede jugar haciendo cosas muy raras, acá tengo un tipo de cambio, estos son, los puntitos de arriba eran como si fueran sensores que era para medir, pero los que están emitiendo son los de acá abajo, donde cada uno tiene un saltito de fase respecto del vecino. Y acá hay otro, se va cambiando la fase y el ángulo se inclina más, acá se inclina diferente, acá se inclina mucho más. Fíjense que es curioso porque cada uno está mandando como hacia arriba, con lo cual se ve la extensión, pero la onda que se ve a nivel de cómo crece la estoy controlando por el juego de fases. Y acá cosas raras. O sea, jugué con fases para hacer algo muy extraño, que es una onda como que se enfoca acá y luego se abre, algo parecido a lo que pasaría con lentes en óptica. Acá hay otra cosa rara. O sea, uno puede jugar con las fases y realmente, como decía el paper de 2003 del Audio Sculpture, esculturas, puede lograr comportamientos muy extraños jugando con la fase. Entonces la idea de Wavefield Synthesis sería hacer algo como el Wall of Sound de Grateful Dead, pero con un control individual de cada parlante, un montón de parlantes, y hacer escultura sonora. Pero todavía es complejo y caro. Lo que hay acá para finalizar esta parte es un webinar que me tocó dar en época de pandemia, en 2020. AES lo que había hecho era una serie de charlas virtuales, justamente porque estábamos todos encerrados, y en uno justamente le dediqué a todo el principio de Huygens. Lo voy a llevar a YouTube para que vean. Diferencia entre sí. Ahí estoy yendo. Yo creo que ya lo había comentado. Acá voy directamente a la parte de difusor. Estaba antes. Bueno, lo que no sé si antes lo había comentado es que acá tienen links directamente a cada parte. O sea, la parte 1 dice qué dice el principio de Huygens y para qué puede servir en acústica. La parte 2 habla de line array. La parte 3 habla de difusores de ranura, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Porque hoy ya estamos casi a las 12. Solo lo avanzo, pero de hecho no sé por qué. Acá lleva acá. Me quedó un link que lleva esa parte 3, pero en realidad la intención ahí era más el line array. Así que igual no tiene mucho más el video de lo que vimos acá, no lo consideren obligatorio, pero lo tienen ahí disponible y si quieren ver, porque el video completo dura como 1 hora, pero como son 4 partes de cachito, lo que comento ahí es el último, la parte 4, es ya para a su propio riesgo porque es de un tema de investigación muy extraño. O sea, es lo que se llama espejo de inversión temporal, pero si uno entiende la idea de Huygens, puede entender de qué se trata eso que por ahora es un delirio. Usos en particular, residuos cuadráticos, que en el difusor vamos a ver, claro, los que están ahí son los de los QRD, exactamente, que son los que más voy a comentar un poco para entender la idea, pero eso es la clase que viene, o sea, la clase que viene vamos a ver por qué usar difusores, cómo funcionan y sobre todo cómo funcionan con detalle el cálculo los que se conocen como QRD, que son los difusores de residuos cuadráticos, que son los que Schroeder propuso
Schroeder de nuevo es un capo total, fue un capo total. Trajo de nuevo cosas de otras áreas de la ciencia para aplicarlos en eso de lograr difundir. Y bueno, está eso. Acá también voy a mencionar los que se llaman MLS y los que se llaman Primitive Roof Diffuser, difusores de raíz primitiva, pero me voy a concentrar sobre todo en el análisis de los de ranura de QRD. Bien, son -7, pero escucho preguntas, porque ya lo que tenía pensado está. Para entrar en difusores nos llevaría mucho y lo dejamos para la clase del lunes que viene. De hecho, le voy a cambiar el número, puse 10C, como exagerando que le voy a poner 11, que sea efectivamente de la semana siguiente. Preguntas, comentarios, para cerrar. O Santiago, lo que quieras comentar. En realidad no lo tengo totalmente claro a nivel de cálculo. Yo sospecho que tuvieron que hacer cálculos y simulaciones porque no es que uno pueda hacer cualquier cosa con eso. Pero efectivamente lo que normalmente cuentan es demasiado intuitivo. O sea, esas cosas que uno acepta pero que no sabe si no están simplificándolo demasiado. Es algo así como si vos tuvieras el line array así, entonces vos lograrías enfocar más o menos con una apertura de esos 11 grados o lo que te dé la cuenta, 11 grados respecto de la recta para frecuencia de un K, para frecuencias más graves se abría enseguida. Entonces vos tenés el público acá y esto le impacta al público. Pero la gente que está en las primeras filas perdería, entonces lo que dicen es se curva acá para que esto le llegue acá. Pero la verdad que hay que tener cuidado de que todo lo demás no te haga lío. Yo a nivel de cálculos no te lo podría asegurar. Lo que sé es que se usa así, con lo cual lo han calculado y lo han probado. Lo que sí, fíjate que cuando se puede curvar eso, no lo puedes curvar de cualquier manera. O sea, la propia empresa que te vende el Lane Array tiene curvaturas permitidas y curvaturas no. O sea, no es que puedas hacer lo que quieras. Tenés, porque también la separación no es que la cambias como quieras. Tiene una estructura para que eso se mantenga dentro de lo que está calculado.
Digo, porque alguien por ahí se aviva y dice, no, yo le corto estos sistemas de fierro acá y los pongo donde quiero y ya no te va a funcionar. Bien, alguien, decir, el, el viento algo puede influir, pero no sé que alguien lo mida para hacer algo, pero puede pasar, ¿eh? Son cosas también que a veces se nos escapan de que alguien capaz que está haciendo algo y no tengo idea. Eh, Me imagino, claro, rarísimo. No lo tengo claro, por lo menos. ¿Eh? Suena raro, suena difícil, suena difícil. Igual, lo que puede ser es otra cosa, que sea una especie de alarma de ojo que se viene el huracán Milton, ¿viste? O sea, si el viento supera tal cosa, por lo menos avisarle a la gente que se corra. No lo sé, ¿eh? Pero no creo que sea por viento, ¿no? Sí, sí, no. Que el viento influya es. Claro, no, es que el viento influya sí. Lo que no tengo claro es que haya una corrección a eso que uno puede medirlo y hacer algo para que eso cambie. Claro. Pero igual siempre puede haber algo que se nos escape y que efectivamente esté. Así que si en algún momento alguien se entera de algo, coméntelo y lo vemos. Por ahí hubo una pregunta ahí en el chat de metamateriales y bueno, es posible hacer ciertos análisis de metamateriales a partir del principio de Huygens, eh, porque uno puede considerar, cuando veamos ahí lo del QRD, después lo podemos analizar un poquito, uno puede considerar que básicamente la superficie, tanto después del difusor como es como una serie de fuentes que han sido desfasadas por los lugares que había hacia abajo
Y entonces permite hacer cálculos, aproximaciones y demás. Así que bueno, pero eso ya lo vemos el lunes. Bueno, si no hay nada más, justo a las 12. Si alguien tiene alguna otra pregunta, perfecto. Comentamos algo acá y te cuento, porque eso para que jueguen y exploren. Hay mucho acá, mucho más en Falstad. Y una, si no me equivoco, acá, de hecho acá hay phase array, hay onda plana, planos que se intersectan, hay Doppler, acá hay... este está parado, pero esto es, ven, es parecido a lo que yo mostré. O sea, en esa línea hay un montón de fuentes y están emitiendo, pero frente a lo que vos comentás, creo que acá abajo, si no me equivoco, hay varias cosas interesantes ahí para ver. Hay refracción y por acá, si no me equivoco, hasta el final de todo, temperatura, gradiente de temperatura. Ven que acá hay una barrera, hay algo emitiendo y se ve la diferencia de colores ahí es por el gradiente de temperatura. Entonces, la manera en que se curva, incluso atraviesa la barrera y llega, tiene que ver con el gradiente de temperatura. Todo depende del cambio, porque puede ser verano o invierno, lo de abajo es más frío, lo de arriba más... O sea, pero depende de qué estás pensando. Si, no sé si acá, no el esquema de color, sino en alguno de los otros casos, porque hay que ver, se entiende, a ver, si estoy pensando en un lugar donde el piso está frío respecto de la temperatura más alta, hay un tipo de gradiente. En verano, cuando anochece, suele ser al revés, el asfalto está caliente y arriba se está enfriando, así que te cambia. Acá hay una variación de otro tipo. No sé, no lo está diciendo, pero se puede analizar después por cómo se curva. Pues lo pensaré para comentarlo. Pero bueno, acá hay para jugar un poco en variaciones de gradiente de temperatura y qué pasa. Pero ahí hay curvaturas distintas en función de eso. Donde uno además, en el otro caso, como las fuentes por suerte acá se pueden mover, puede probar qué pasa si le hubiera estado emitiendo desde acá. Y entonces va a depender un poco de eso. Pero bueno, claro, acá, al verlo ahí, ahí se ven líneas de aparente cambio, creo. Eso debe estar marcando los cambios de... Hay una zona constante, después hay una gradual acá, y efectivamente acá, hacia acá abajo va más rápido. Bueno, y eso provoca el tipo de curvatura. Así que bueno, pero hay para jugar ahí bastante con las opciones que da acá faltan. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Hasta luego. Ok, hasta luego. Chao.